¿A cuánto les pasa eso? Bienvenidos al club. Padre, háblanos, una vez más te lo pido. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu, Señor, revela tu palabra y trae convicción. Confróntanos, quebrántanos, aliéntanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, retomamos nuestra serie que se llama Respuestas Santas a Dios. Quiero decirles que la carta a los Gálatas que nosotros ya vimos completa, ¿recuerdan que lo vimos versículo a versículo? ¿Cuántos lo han visto conmigo? Ah, gloria a Dios. Esta fue la pasada antes de Hechos. La carta a los Gálatas es una carta que Pablo se vio obligado a escribir en vista de ciertas desviaciones que habían estado ocurriendo en medio de ellos. Porque habían estado escuchando los Gálatas el evangelio de parte del apóstol Pablo. Y sin embargo, habiendo entendido la gracia de Dios dada en Cristo Jesús, de alguna forma se dejaron seducir por aquellos que habían venido de la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía. Entonces, vinieron estos a Antioquía a crear el mismo problema que habían creado antes. Y entonces estos hombres que ya habían rechazado, ahora los Gálatas, que habían rechazado todas las cosas antiguas y habían abrazado la fe en Cristo, vinieron a enseñarles a los Gálatas que ellos tenían que completar su salvación a través de aceptar los ritos antiguos de la ley. Creo que esto es un problema que aunque parece lejano, está muy presente en el corazón de la iglesia, incluso a nivel del mundo. Ahora, yo quisiera plantearles una pregunta. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? Esa pregunta es una pregunta retórica, no necesita usted responderla en voz alta. Tal vez la puede responder en su interior. Y no sé cómo usted lo diría o cómo piensa usted respecto a eso. Pero yo diría que el problema fundamental del ser humano es que Dios es santo y por lo tanto justo, y que nosotros no somos ni justos ni santos, ni una cosa ni la otra. Y el hombre en el día de hoy parece no darse cuenta de esa verdad. De manera que es un problema que nosotros tenemos. Y si alguien preguntara o la misma persona nos preguntara ¿cuál es el segundo problema más grave del ser humano? Yo diría que es que el hombre no tiene la menor idea, o nosotros no tenemos la menor idea de cuán santo es Dios. Y tampoco tenemos la menor idea de cuán pecaminoso y apartado de Dios, o apartados de Dios nosotros estamos sin Cristo. El hombre no tiene esa idea y muchas veces nosotros tampoco. Ahora, la razón de eso, el hecho de no tener una idea de que yo no tengo la santidad de Dios y no reconozco cuán pecaminoso soy, es la razón por la que el hombre también entiende que él puede alcanzar o que puede llegar a la presencia de Dios y alcanzar un estado de justificación por sus propias obras. ¿Me están entendiendo? El no conocer la verdad nos hace actuar mal. Y eso es lo que hace, hermanos amados, que millones de personas religiosas, una gran mayoría de la humanidad bajo una religión, permanece todavía en condenación. Porque creen que teniendo una religión, tienen salvación. Y esto es un grave problema. Y es un grave problema a la vista de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que Jesús nos dijo que Él, o mejor Él nos hace una oferta maravillosa? Y Él dice que Él nos invita a llevar un yugo fácil y una carga ligera. Y el hombre ha preferido otras cosas.
¿qué es lo que ha preferido? Un camino de salvación que no solamente es imposible, sino también es pesado. Y repito, el Señor nos ha invitado, nos ofrece un yugo fácil y una carga ligera. Y el hombre dice, no, gracias. Yo prefiero otro camino que es imposible y que es extremadamente pesado. Y lastimosamente, hermanos amados, el hombre ni se cree tan culpable como realmente es, y al mismo tiempo se cree capaz de obedecer más de lo que es posible para él. El problema serio que tenemos es que el hombre ni se cree tan culpable como lo es, y se cree capaz de hacer más de lo que él puede. Un solo ejemplo, yo creo que nos ilustra. Un ejemplo muy sencillo nos puede mostrar esta verdad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han comprometido en oración? Ahora, les digo una cosa. ¿Ustedes alguna vez han escuchado una prédica y dicen, sí, eso es verdad, yo tengo que orar más? ¿Cuántos lo han hecho? Y resulta que no podemos cumplir ni por un mes. Es más, ni por una semana. Y otros están diciendo, uy, pastor, ni por un día. Pero a ti nadie te obligó, hermano. Cada uno tomó la decisión y dijo, yo quiero hacer esto. Yo quiero vivir una vida de oración. Yo quiero obedecer a Dios. Todos lo hemos hecho, ¿sí o no? ¿O solo el pastor? Aquí hay puros angelitos que sí. Déjeme darle o contarle un contexto bíblico. Y es ciertamente la carta a los Gálatas. Los Gálatas que ya habían entendido el Evangelio, que habían entendido la salvación por gracia, volvieron a creer otra vez que era necesario abrazar todo el conjunto de las obras de la ley para completar su salvación. ¡Qué locura! En otras palabras, yo voy a abrazar de nuevo aquello que yo no pude cumplir. ¿Y no es loco eso? Es estar repitiendo la misma fórmula con la esperanza de tener un resultado diferente. Pero ahí en Galacia había un grupo influyente de personas consideradas por muchos como cristianos judíos. Los judíos tenían cientos de años inmersos en el judaísmo, obviamente. Pero estos que decían haber abrazado a Cristo, de alguna manera, no había forma para ellos de sacarles el judaísmo. Pero no solamente eso, no había forma de sacar el judaísmo de entre ellos o dentro de ellos. Amados hermanos, la iglesia lastimosamente le pasa algo muy similar. Y no es que esté volviendo al judaísmo, es que la iglesia lastimosamente es difícil a veces sacarles el mundo que tienen dentro suyo. La iglesia dice, yo amo a Cristo. La iglesia dice, yo quiero ser fiel, pero en el menor momento o en la menor oportunidad vuelve a los mismos rudimentos. Así que vemos que estos hombres se van a Antioquía, estos judíos, y se van a crear el mismo problema. Y ellos se encuentran con Pedro. Ahora vamos a ir a la escritura. No se preocupen que aquí predicamos la palabra. Y convencen a Pedro de que deje de hacer lo que venía haciendo. Pedro venía juntándose con los gentiles, socializando con los gentiles. Y convencen a Pedro. Y la actitud de Pedro, aparte de eso, convenció a otros que era mejor entonces dejar de juntarse con los gentiles. Y Pablo se percata de esa hipocresía y le confronta. Entonces Pablo narra el encontronazo con Pedro y luego él procede a explicarle la salvación otra vez. ¿Y saben algo? ¿Cuántos han escuchado que aquí predicamos el evangelio de la repetición? La repetición de la repetidera. ¿Por qué toca hacer eso? Porque algunas veces tenemos que tocar y retomar en un tema que se supone que nosotros lo tenemos claro. Y es un gran problema para un pastor entender que ya todo el mundo entendió.
Es un grave problema porque a veces uno dice, ¿y cómo este es mucho cabezón? ¿Si cuánto hablamos de eso? Así que ahora los invito por fin a la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 16 hasta el 21 vamos a leer. Aquí hay algunos versículos un poco complicados que espero poder con el tiempo poder explicar. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mira, el contexto es Pablo hablándole ¿a quién? A Pedro, por su hipocresía, por su conducta doble. Y aquí le está diciendo Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, o por las obras de la ley, que nadie será justificado. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les decía que hay algunas frases o oraciones un tanto difíciles, un poco difíciles de explicar, otras son más claras, pero aquí hay un versículo central, un versículo poderoso. Digamos que el versículo más importante de este pasaje es el versículo 16, cuando Pablo le recuerda a Pedro, también nosotros, plural, tú y yo, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y es que Pedro, mire, Pablo le está diciendo a Pedro, ¿qué onda, mano? ¿Por qué le podía decir eso? Porque Pedro, amados hermanos, fue criado bajo la ley. Pero Pedro pudo experimentar, vivir cosas maravillosas, milagros. Él pudo caminar sobre el agua. Él pudo tener una revelación de que el Cristo, de quién era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Él pudo realmente estar en el monte de la transfiguración. Él pudo ver una realidad. Y ahora se estaba comportando de forma cobarde, de forma hipócrita. El hermano Pedro. Entonces Pablo le recuerda, le dice, ¿qué pasa contigo? Tú conoces que hay algo diferente en el camino de Cristo. Pero también, Pedro, realmente tú negaste también a Cristo 3 veces. Y ahora en el momento de la prueba, cuando alguien te confronta, una vez más estás avergonzando al Evangelio. Estás dejando el Evangelio para volver a los rudimentos, para volver otra vez a las cosas y a los rituales. Si alguien podría hablarle de justificación en ese tiempo a Pedro, era ciertamente Pablo. Pablo lo sabía que era imposible ser justificado por las obras de la ley. Él trató de vivir conforme a las obras de la ley. Él creyó que había cumplido con la ley a cabalidad mientras él estaba en el judaísmo. Pero él, Pablo, entendió finalmente la imposibilidad, y eso es precisamente el gran entendimiento que nosotros tenemos que tener. Hay una imposibilidad de llegar y de tener salvación aparte de Cristo. Amén. Amén.
No importa si se parece a Cristo. ¿A qué me refiero? A que muchas predicaciones, a que muchas cosas se hacen en el nombre de Cristo. Pero realmente esto no trae salvación a nadie. Pablo lo entendió y él vio esa imposibilidad de ser salvo por las obras de la ley. Y esto realmente es lo que lleva a Pablo a la salvación. Y eso es lo que lleva a Pablo a tomar una decisión por Cristo y a predicar el evangelio de la forma en que él lo hizo. La convicción que aparte de Cristo estamos totalmente perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quizás esto les va a sonar un poco muy básico, pero les quiero contar algo. O son cosas que ustedes ya saben. La ley es el conjunto de los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos, y estos reflejan perfectamente a Dios en su carácter y en su moral. Pero también la ley es el conjunto de todas sus ordenanzas, tal como el judaísmo lo conoció. Las obras de la ley es realmente, o deben ser puestas en práctica. Y aquí hay algo bien difícil, porque para ser salvo conforme a la ley nosotros tenemos que cumplir, ¿cuántos mandamientos? Todos. De manera que ser salvo por las obras de la ley implica una gran necesidad o la siguiente necesidad. Usted tendría que tener una obediencia absoluta durante toda su vida, sin comprometer su obediencia para nada. En ningún grado y en ningún momento. Porque cualquier desviación de la medida o de la ley implicaría una transgresión, no solamente la transgresión de un mandamiento, sino que implicaría la transgresión contra el carácter de Dios. ¿Entendemos eso, cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Amén. Bueno, aquí no estamos en clase para devolvernos, pero me la apunta y me la pregunta en la semana. Amén. Ahora, violar algún mandamiento implicaría un asalto a la integridad del carácter de Dios, de manera que no tenemos ni el más mínimo chance si queremos ser salvos por medio de la ley. Y usted pensará, bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver la ley ahora si yo entiendo esto? Pues gloria a Dios, si usted lo ha entendido. Porque si usted lo entendió, pues apague y vámonos, ¿no? Ya lo tenemos claro. Pero déjeme decirle algo, que estoy completamente seguro y no necesito ser ni profeta ni nada de esto para decirle lo que le voy a decir. Ustedes han violado la ley igual que yo. O levante la mano aquí el angelito. ¿No? ¿No hay? Bueno, gloria a Dios. Ahora, recuerden esto, la Biblia por medio del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10 nos recuerda que si yo violo uno de los mandamientos, me hago culpable de haber violado toda la ley. Entonces déjeme o permítame ayudarles a entender lo que implica el ser salvo por las obras de la ley. ¿Cómo sería posible eso? ¿Y qué tendríamos que hacer? Eso implica que nosotros vamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, sobre todas las cosas. Y lo vamos a amar tan perfectamente que nunca vamos a pecar, porque amamos más a Dios que a nuestro pecado. ¿Cuántos dicen, ya perdí? Ya perdimos. Ninguno de nosotros ha podido cumplir con esto. Entonces, también implicaría que nosotros no tendríamos que tener ningún ídolo. Y no estoy hablando solamente de los ídolos hechos de madera, de oro, de bronce o de plata. Estoy hablando de no tener ídolos incluso en nuestro corazón. En otras palabras, no habría ninguna obra o ninguna cosa en primer lugar y Dios en segundo lugar. Implicaría también guardar el día de reposo. Implicaría no tomar el nombre de Dios en vano.
que no simplemente se limita a usar el nombre de Dios en un juramento. Implica literalmente, en el sentido y el lenguaje hebreo, implica no vaciar el nombre de Dios de su contenido. Implicaría que nosotros nunca íbamos a deshonrar el nombre del Señor. Tendríamos también que honrar a padre y madre toda nuestra existencia, y no podríamos matar a nadie. ¿Cuántos dicen, bueno, por lo menos una? Pero espérese un poquito, hermano, no vayan tan rápido. Porque debemos ver el sexto mandamiento, y este sexto mandamiento protege la integridad de la vida, la dignidad de la vida humana, de manera que cada vez que violas la dignidad de una persona, pues ya estás violando el sexto mandamiento. Ahora, entendamos algo. Los mandamientos tienen la letra de la ley y el espíritu de la ley. O sea, nosotros no podemos tampoco cometer adulterio. ¿Cuántos saben eso? ¿Cierto que no? Eso es, digamos, la letra de la ley. Pero el espíritu de la ley nos dice que nosotros ni siquiera lo podemos pensar. ¿Recuerdan a Cristo enseñando eso? Mas yo os digo que si miras a una mujer para desearla en tu corazón, ya adulteraste con él. Entonces hay un espíritu de la ley que es muy fuerte. Ahora también indica, o para poder tener esa salvación tendríamos que nunca haber robado nada. Y también implica que pagamos nuestros impuestos todos exactos, sin que falte un centavo. ¿Cómo vamos hasta ahí? También implica que nunca podríamos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo o hablar mentira. Nunca en ningún momento mentira piadosa o de las que a nosotros nos gusta nombrar, que son las mentiras ¿qué? Blanquitas. Esas son lindas, ¿no? Y no podríamos codiciar absolutamente nada ni a nadie. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Pero no he acabado, hermanos. Todavía falta. Miren lo que nos tocaría hacer. Varones, escuchen esta buena noticia para ustedes. Tendríamos que circuncidarnos. Tendríamos que guardar también las leyes ceremoniales. Tendríamos que guardar las leyes alimenticias, que era ciertamente lo que Pedro había comenzado a hacer. Bueno, tendríamos que orar y tendríamos que ayunar y tendríamos que dar limosnas a los pobres. Y ¿sabe una cosa? Nosotros pensamos que podemos llegar a Dios sin reconocer la gran obra de Cristo. Y usted me dirá, pero pastor, yo nunca pienso eso. A veces ni siquiera lo pensamos, es automático. Lo hacemos simple y llanamente porque nuestro entendimiento aún no reconoce la grandeza, la majestad de la santidad de Dios. Y tampoco reconocemos, como ya les dije, que sin Cristo nada podemos hacer, aunque lo repetimos cada 8 días. ¿Cuántos hemos tomado decisiones esta mañana? ¿Cuántas decisiones tomamos el día de ayer? ¿Y en cuántas de esas decisiones nosotros le hemos dado respuestas santas a Dios? ¿Cuántos saben que pecaron en contra de Dios ayer? No levante la mano. Pero aún no hemos acabado. Después de que si hacemos eso, Dios nos dice, bueno, si hiciste eso, que no lo hicimos, Dios dice, pero vamos a revisar ahora tus motivaciones y tus intenciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque es muy fácil hacerse el santo. Que nadie sepa lo que hagamos. Somos tan ilusos a veces, hermanos, que creemos que podemos engañar a Dios. Pero la palabra del Señor ciertamente en Gálatas nos dice, Dios no puede ser burlado, porque ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Cuáles son nuestras respuestas a Dios? Pero en medio de todo eso, resuena una vez más en nuestro corazón las palabras de Cristo que nos dice, no haga las cosas así,
porque yo tengo un yugo ligero y una carga liviana. Déjame explicarte un solo versículo, porque nosotros no podemos confiar en la ley y no podemos confiar en nuestro carácter y no podemos confiar en nuestra santidad. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Cuántos trajeron la resistencia hoy puesta? Porque vamos a predicar hasta las 5 de la tarde. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿No somos locos al intentarlo? Es que la mente del hombre pecador, la mente puesta en la carne en la carne tiene dos problemas. Es que como es rebelde, no se somete a la ley de Dios. Bueno, pastor, pero yo trato de ser obediente. Yo soy un buen cristiano, porque yo he cultivado un espíritu sumiso. Yo soy alguien buen hermano. Y si no, pregunte, ¿a quién le preguntamos? Ahora, ahí hay una coma. Y dice la palabra, ni siquiera puede. O sea que ni quieres, y si quisieres, no puedes. Eso lo dice la Biblia. Conste que no lo digo yo, o sea, yo lo estoy diciendo basado en la palabra de Dios. Y en medio de esas dos premisas, ni quieres ni puedes, yo te invito a que vivas la ley, que vengas a cumplir la ley. ¿Puedes? No. Definitivamente nuestras respuestas a Dios están limitadas a una gran cosa. ¿Cuál es? A vivir en Cristo. Es la única manera de darle respuestas santas a Dios, porque aún hombres del Antiguo Testamento fallaron en estas cosas a pesar de tener una comunión directa con Dios. Esta es la razón por la que tenemos que meditar sobre todo esto, porque tal vez nosotros hemos pensado que bueno, yo ya conozco la salvación y yo voy a la iglesia los domingos. Pero no es suficiente y ustedes lo saben, hermanos. Estamos como explicando la salvación una vez más. Y usted pensará, ¿y para qué, pastor? Pues, para que podamos terminar o alcanzar, apreciar lo que Cristo hizo por nosotros como una respuesta santa a lo que ciertamente Él hizo. Porque muchas veces, hermanos, tenemos en poco valor lo que Cristo ha hecho. Nos olvidamos muy rápidamente de lo que Cristo ha hecho. Escuchen esto, amados. Ni Adán ni Eva, que tenían una mente diferente a la de nosotros en la creación, pudieron ser fieles al Señor. Ellos tenían un estado de santidad mayor al nuestro, pero ni siquiera es eso. Ellos teniendo esa capacidad, ni siquiera es eso. Ni siquiera ellos pudieron lograr darle al Señor una respuesta santa, absoluta, santa y completa. El problema, amados, es que aún aunque yo quiera responder y aunque pueda responder externamente, nosotros sabemos que internamente violamos la ley de Dios. Y esto como que nos pone tristes, ¿cierto? ¿Cuántos dicen, oiga, pero yo lo intento? Sí. Eso solamente demuestra la necesidad de tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la santidad que nosotros, o a la santidad, el nivel de santidad que nosotros podamos llegar, ni siquiera es intrínseco en nosotros. No es por mérito propio. Si vivimos una santidad, o mejor, en otras palabras, yo no tengo una santidad propia que me ayude a ganar la aceptación delante de Dios. No.
Yo tengo una santidad otorgada. Es una santidad real, no es de mentira. Es una santidad completa, pero no es propia. Es otorgada, es dada, es transferida de la persona de Cristo a mí. ¿Cuántos saben eso? Ok. De manera que Dios me encuentra acepto cuando ve la santidad de Cristo cargada, imputada a mi favor. Es como cuando a usted le ponen una cantidad a su cuenta. Eso es. Así viene la santidad de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted y yo que entregamos nuestra vida a Cristo. Y ese es mi mérito. ¿Cuál es el mérito? Creer en Cristo, porque Él es quien logró eso para mí. Y al mismo tiempo, Él ganó méritos a mi favor cuando cumplió la ley por mí, cuando murió por mí, cuando resucitó por mí. Y entonces cuando el pecador se arrepiente reconociendo la obra de Cristo en la cruz y pide perdón y recibe dicho perdón, Dios declara al pecador justo o justificado, aunque él todavía sigue siendo un pecador. ¿Entendemos eso? ¿Cuántos aquí son pecadores? Amén. ¿Y cuántos aquí son salvos? Amén. La palabra nos dice que somos justificados en Cristo. Ahora vamos a entender algo más. Nosotros somos justos y al mismo tiempo pecadores. Eso significa que nuestra santidad no es intrínseca, no es propia nuestra. Y esa es la enorme diferencia entre lo que a veces se predica desde la iglesia romana. Porque la iglesia romana dice que nosotros vamos a ser salvos el día que entreguemos cuentas a Dios y veamos si las obras son buenas. Y si las obras son buenas y llenan el estándar, entonces nosotros podríamos ser salvos. Así estaban los judaizantes. Decían, ustedes van a ser salvos con Cristo, sí, pero tienen que añadirle la circuncisión y tienen que añadir esto, las fechas y todas las otras cosas. Entonces, no me quiero meter más con los hermanos romanos, para que no me vayan a tirar piedras aquí alguno que todavía tenga su corazón por allá. De eso no hay aquí, ¿no? Bueno, permítame decirle algo. El problema para nosotros no es que la ley sea la que sea nuestra enemiga. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo aseguraba que la ley era buena, santa y justa. De manera que si la ley es buena, santa y justa, tenemos algo que refleja el carácter de Dios, que es bueno, santo y justo. Y sin embargo, la ley es un problema. ¿Quieren leer conmigo Romanos 8:3, por favor? ¿Qué dice ahí? Yo siempre digo que menos mal que no somos una orquesta, porque sonamos terrible. Sonamos terrible, esto está mal. Pero de todas maneras vemos que había un problema. Ahora, ¿el problema está en la ley o en mi relación con la ley? Tú puedes tratar de cumplir la ley de Dios a cabalidad, pero por mucho que trates, ¿sabes? No hay forma. Es más, mira, si hoy Dios te dice, hermano, te voy a dar, hijo, te voy a dar una oportunidad para que recibas salvación así, completa, ya, listo. Te doy hasta las 7 de la noche de hoy y cumples la ley. ¿Sabes una cosa? No la vamos a poder cumplir. De ahí, una vez más, repito, la necesidad de Cristo y su obra a mi favor. ¿Cuál es la respuesta entonces a esta salvación? Amados hermanos, les repito, nadie ha podido hacer el gran
sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón, era un idólatra. ¿Cómo se atreve a decir eso? Él mismo hizo y ordenó hacer un becerro. Moisés, que se veía cara a cara con Dios, no pudo obedecer completamente a Dios, golpeó la piedra desatando la ira de Dios y por causa de eso no pudo entrar a la tierra prometida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué decir de David? Mejor no entremos en esa historia. Pedro, el apóstol del que hemos venido hablando, negó a Jesús 3 veces. Amados, la ley era buena, era santa, era justa. Pero la carne tenía una debilidad, como lo expresó y lo vivió Pedro. Así es que cuando Cristo vino, inauguró una nueva era, una era vital, importante, la era de la gracia. Y esa era de la gracia fue inaugurada por lo que Él hizo en la cruz, en su resurrección. Y eso fue cargado a nuestro favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Para Dios. Que lo vayamos entendiendo. Y vamos a ver algunos textos en un momento. Pero permítame repetir algo. El judío había vivido cientos de años tratando infructuosamente de cumplir las obras de la ley. Pero la ley nunca pudo salvar al hombre. La ley hacía una sola cosa, ¿y qué era? Acusar al hombre de pecar. Él trataba de cumplirla y era como que regresaba a él. En sí, hermanos, el gran problema era que siempre salieron culpables. Delante de la ley nadie es salvo. Amén. Y por eso Pablo escribe en Romanos 3:21 algo muy importante, básico y fundamental que entendamos hoy. Grábese este versículo en su corazón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo así que aparte de la ley? Sí, la justicia de Dios aparte de la ley ha sido manifestada. ¿Qué fue lo que se manifestó? ¿Quién se manifestó aparte de la ley? La persona de Cristo Jesús. Y claro que es aparte de la ley, porque, amado hermano, su salvación y la mía no se trata de que nosotros cumplamos la ley. No, ahora Cristo la cumple en el lugar nuestro. No lo cumplimos en nuestra propia persona. Por eso les decía, nosotros no tenemos santidad suficiente para cumplir la ley. Ciertamente tuvo algo que ver con cumplir las obras de la ley, pero no tenía que cumplirla yo, la tenía que cumplir otro. O sea, ¿quién? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él era alguien que podía cumplir, llegar al estándar, alguien que nunca fallaría. Y eso fue lo que Cristo vino precisamente a cumplir, las obras de la ley. Cuando Dios me declara justo, ¿qué es lo que Pablo está mencionando en estos versículos, en el versículo 16? Que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Esta justificación implica un par de cosas distintas. Por un lado es un estatus que Dios me da, y por otro lado nos muestra que nosotros tenemos una identificación con Cristo. Amén. Y que es realmente lo que Cristo es, se transfiere a mí por medio de su obra. Y esto está disponible para cada hombre, para cada uno de nuestros familiares inconversos. Esta verdad tiene que llegarles a ellos. No se trata de hacer algo, se trata de rendirse. Se trata de rendirse a la grandeza de Cristo. Se trata de rendirse realmente a la santidad de Cristo. Y entonces fue así, hermanos. Se nos ha sido otorgada santidad. Se nos ha regalado todo lo que Cristo ha hecho sin ningún mérito nuestro. ¿Y por qué tomo este tema a partir de Gálatas? Porque yo veo la necesidad de que esta verdad fluya en nuestro corazón, de tal manera que no pensemos que por obras alcanzaremos la salvación. Nosotros haremos obras por consecuencia
de nuestra salvación. O mejor dicho, haremos obras por cuanto somos salvos. Porque si somos cristianos, viviremos como cristianos. Amén. Entonces, este es el mensaje de salvación. Esto es lo que Cristo construyó por medio de su vida. Esta doctrina es vital, hermano, debe estar clara en nuestro corazón, en nuestra vida. Si esta doctrina no está clara en nosotros, déjeme decirle que ninguna otra doctrina se mantiene en el Evangelio. Ahora usted dirá, pastor, un sermón tan largo para venirme a decir algo que yo ya sé. ¿Cuántos lo están pensando? Ya me están mirando mal. Bueno, yo creo que es importante repetirlo. ¿Saben por qué? Porque si Pedro lo necesitó, yo creo y entiendo que ustedes y yo también lo necesitamos. Una cosa muy importante es que el que se equivoca en esta doctrina, se equivoca para destrucción eterna. A ustedes les puede parecer un poco fuerte, pero déjenme decirle que esto que acabo de mencionar tiene todo el fundamento bíblico. Si nosotros no tenemos claro esto, nosotros realmente no hemos entendido nada. No hemos salido del versículo 16, pero ya vamos a ver un poquito más adelante, o vamos a retomar el versículo 16. ¿Por qué es importante ese versículo de Gálatas 2? Vamos ahí, por favor. Quiero que nos quede muy claro este versículo para ahí sí comenzar a predicar. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ese nadie es algo universal, nadie. Esto lo dice Dios, ¿ok? Y eso es lo mismo que Pablo dijo en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Como saben, me gusta repetir cosas. La ley lo único que puede hacer es revelarte tu pecado. Para eso la ley es buena. Porque si la ley no dijera que no debemos codiciar, pues entonces nunca hubiéramos conocido que codiciar es malo. Pero hay algo muy importante en este versículo 16. Pablo dice 3 veces en un solo versículo que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Se dan cuenta por qué lo repito tanto? Porque Pablo en un versículo lo repitió 3 veces. En 2 ocasiones lo dice exactamente de esa manera y en una dice que hemos creído en Cristo para justificación, de manera que es lo mismo, 3 veces. 3 veces dice que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. 3 veces también dice que por la fe en Cristo Jesús es que podemos ser justificados. Un solo versículo, ¿ok? La palabra para justificación en el original griego es la palabra dikaio. Es un término prestado de las cortes judiciales. Literalmente hablando, la justificación es lo opuesto o lo contrario a la condenación. Cuando un juez condena a alguien, declara culpable a alguien, eso es el antónimo o lo contrario a la justificación. Y la justificación es lo siguiente, que cuando un juez justifica a alguien, recuerden que la palabra fue prestada de las cortes judiciales. Eso es interesante y ya verán por qué. Cuando lo declara entonces libre a la persona, no lo declara inocente. Esa es la connotación. ¿Sabe qué lo declara? No culpable. ¿Por qué es interesante? Recuerden estas 2 palabras. No culpable, porque no lo declara inocente. ¿Sabe una cosa, hermanos? Eso es la justificación nuestra. Nosotros no es que seamos inocentes. ¿Cuántos saben que han pecado? Sí. Dios nos declara no culpables. No nos declara inocentes. Tú has sido declarado no culpable a pesar de que eres culpable.
Eso, le repito, es la connotación de la palabra en el original. Y luego usted puede decir, pero pastor, esto es un poco ilógico. Pero no, es que no eres inocente. Pero te declaran no culpable. Y es que son dos cosas completamente diferentes. ¿Y sabe qué hace la diferencia? La cruz de Cristo. Eso hace la gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz hubo un hombre que vino a representarme, quien sí era inocente, y fue clavado en la cruz como culpable, de manera que yo, que no soy inocente, pudiera ser declarado no culpable. ¿Entiendes el juego de palabras? Tal vez un poco confuso, pero vamos un poco más adelante. Así que Cristo viene como inocente, se cuelga en la cruz y permite que lo declaren culpable, siendo inocente. ¿Para qué? Para que en el tiempo, yo que soy culpable, pudiera declararme como inocente, aunque soy culpable. Y él no declara inocente, aunque realmente la palabra exacta es no culpable. ¿Ok? Y es por eso que me han declarado no culpable. Ahora, permítame decirle que todavía es algo mucho mejor que eso, que ya no soy culpable y que ahora no soy no culpable. Volvamos un poco a las cortes. Si tú vas a un juzgado delante de un juez y en la potestad de ese juez me dice, mira, te voy a declarar no culpable. Eso es algo bueno. ¿Cuántos estarían contentos de que no los culparan de nada? Es algo bueno, ¿cierto? Pero tú sabes, ¿cuántos sabemos que todavía queda un registro policíaco o un registro criminal? Eso es así como funciona la ley en todos los países, ¿cierto? Usted ya le dicen, usted no es culpable, pero usted cometió el pecado o cometió el delito. Un ejemplo, usted mató a otra persona con un carro. Usted lo mató, pero lo declaran no culpable. Ok, qué bueno que eso pasó. Entonces, todavía queda un registro que habla y dice, este hombre mató a otra persona con su automóvil. Le recuerdo que esto es solamente un ejemplo. Todavía queda ese registro, ese récord. Pero resulta, amados hermanos, que cuando nosotros somos justificados por lo que Cristo ha hecho, no es simplemente que me perdonan, es que después de que me perdonan, tomaron el récord, tomó el Señor toda la culpa, todo el pecado, todo el registro, lo tomó, todo lo que había en contra mía, Dios lo deshizo, lo desapareció, de manera que es como si yo nunca hubiese pecado anteriormente. ¿No les parece hermoso esto? Toda la evidencia de que yo he sido un transgresor ha sido destruida. Mira cómo Pablo lo explica. ¿Cómo explica esto en Colosenses 2, 13 y 14? Esto es lo que sucedió. Y esto es lo maravilloso. Dice, y a vosotros, ¿a quiénes? Diga a mí, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estando ¿cómo? Muertos en pecado. ¿Cuántos aquí han pecado? Todos hemos pecado, ¿cierto que sí? Os dio ¿qué? Vida juntamente con Él. Y este punto es muy importante, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Nadie hoy puede pensar que Cristo no te perdonó algo. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? El que no confiesas, hermano. ¿Ok? O sea, Dios me perdonó, pero no lo dejó ahí. Mire lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Imagina lo que Cristo ha hecho. Él te dice, recuerda esto.
No hay una acusación contra ti. Nada te acusa. ¿Dónde está la acusación? Yo la destruí. Yo la desaparecí. La hice pedazos por ti. Yo la hice porque te amo. Yo vine a morir, a derramar mi sangre para limpiarte completamente. Amados hermanos, cuando entregas tu vida a Cristo, nosotros somos limpiados. No medio limpiados, completamente limpiados. No hay pecado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven no los que viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Amén. No hay condenación, dice Cristo. Yo cumplí la ley, deshice tu culpa, de manera que no hay récord de transgresión tuya contra la ley. Lo que hay es un récord, y lo único que pueden encontrar escrito en tu vida es que yo morí por ti, yo te limpié de pecado, te di mi santidad, y sabes, es como si nunca hubieras pecado. Ese es el Dios que tenemos, y de eso se trata este entendimiento. Tal vez hoy no tenemos la predicación más animada del mundo, porque algunos ya me están mirando mal y otros están durmiendo, pero quiero decirles lo siguiente: si entiendes esta verdad, realmente, amado hermano, vas a poder dar respuestas santas a Dios. Amado hermano, si tú entiendes la obra de Cristo en la cruz, cómo Él quitó todo tu pecado, y si eso no te lleva a vivir por Cristo para el resto de tus días, nada lo va a hacer. Tal vez tú dirás, bueno, pero es que yo también vivo un poco amedrentado porque hay amenazas contra mi vida. Amados hermanos, no hay temor cuando tú tienes clara esa verdad, que nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos de Él, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni la altura de todas las cosas, ni la grandeza que los hombres puedan mostrar, ni una guerra, ni las situaciones difíciles. Nada. Mi condenación fue clavada en la cruz y cancelada por Cristo, y eso me da entrada a la gloria de Dios. Eso me da entrada al reino de los cielos. ¿Sabe cómo entendió David esto? En el Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amados hermanos, esta verdad está revelada de parte de Dios incluso desde el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2 versículo 4 nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿O en quién? La fe en Cristo y en su obra redentora. Amados, Cristo es suficiente. Su obra es magnífica. No hay tacha en la obra de Dios. Así que, amados hermanos, Dios nos ha revelado desde el Antiguo Testamento cosas maravillosas. Ya casi termino. ¿Sabe una cosa? Nosotros a veces nos hacemos interrogantes y estamos hablando de que no es por obras, ¿cierto? Que no es por las obras de la ley. Sin embargo, Santiago, quienes ustedes conocen, el hermano del Señor Jesús, nos dice: oye, ¿tú realmente eres salvo? Muéstrame tus obras. Las obras que tú haces, ¿de qué clase de obras son? Si nosotros queremos descubrir realmente si alguien es salvo, nosotros solamente podemos decir: muestra tus obras nacidas. ¿De quién? De un espíritu que califica tu vida y anima tu vida para darle respuestas santas a Dios. Amén. Voy a ir a un versículo más.
versículo 17. Fíjense que he predicado de un solo versículo y traía como 20. ¿A qué hora vamos a terminar? Y si buscando, versículo 17 de Gálatas 2, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Este es un verso un poco complejo, pero déjeme decirle algo. Lo que Pablo está tratando de explicar es que si nosotros, Pedro y nosotros y yo, por ejemplo, somos justificados por Cristo, y ahora de repente nosotros somos, habiendo muy confiados, ahora yo soy salvo, como algunos creen. Yo soy salvo y entonces vuelve y peca. La pregunta es, como respuesta a este versículo, ¿es culpable o implica eso que Cristo, que me llevó a creer en su justificación, Él es el agente, Él es el medio por el cual yo peco? Eso es lo que está diciendo este versículo. Si yo buscando hacer las cosas peco, ¿acaso es culpable Cristo? De ninguna manera, dice Pablo. Amados hermanos, es básico y fundamental. Y ahora quiero que vayamos rápidamente a Gálatas 2:18. Es básico y fundamental entender este aspecto. ¿Qué dice esa palabra ahí? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Quién se hace transgresor? ¿Yo o Cristo? Yo. Si las cosas que destruí, si aquello que yo abandoné cuando vine a Cristo, ¿qué cosas abandonaste? Aquí podemos hacer una buena lista, ¿sí o no? La idolatría, todos. Ah, sí, yo ya no adoro imágenes. Y se lo restregamos en la cara a los católicos. Pero ¿qué hay de...? Comencemos de otras cosas, hablemos de otras cosas, ya para terminar. Carácter. Mentira. Ira. Idolatría. Egoísmo. Vanidad. Jactancia. Si ya todas esas cosas las dejamos, ¿sí o no? Porque aquí no hay gente de esa. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Por eso usted y yo necesitamos estar pegados, ligados a Cristo. Amén. Amén. Amados hermanos, versículo 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Mire, por favor, busquemos en Gálatas 2:19 en la Nueva Traducción Viviente, que nos da una mejor explicación, un mayor entendimiento de este versículo. Versículo 19 en Nueva Traducción Viviente dice: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Nosotros estamos llevando un paralelo de la ley que ellos estaban viviendo y nuestro pecado, que es el mundo. Amados hermanos, el mundo, aquello que es nuestro enemigo, exige que usted y yo cumplamos con él cada día. Ejemplos, todos los que quieran. Y dice entonces lo siguiente: que si nosotros dejamos de intentar cumplir con sus exigencias, lo haremos a fin de vivir para Dios. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, y tratar de cumplir la ley me mató. Pablo también dice en Romanos 7, no vamos a ir ahí, que el pecado lo engañó. ¿Cuál pecado le engañó? ¿Cuál fue el pecado que engañó a Pablo? Y que ese mismo pecado que lo engañó, lo mató. El pecado fue ciertamente creer que él estaba haciendo las cosas bien por medio de la ley. El pecado que nos mata a nosotros es vivir una vida
hipócrita, diciendo que somos cristianos, pero viviendo como mundanos. Estando aquí un domingo y el resto de semana viviendo como nos parece. Ese es el engaño del diablo. Decirte y conformarte a un pensamiento meramente religioso que solo lleva a una vida de hipocresía, apartados realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Pablo llegó a decir, no, es que yo soy yo soy lo otro, soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. ¿De verdad? ¿En serio, Pablo? ¿Esa era tu verdad? Déjenme decirle que esta carta a los Gálatas es la primera carta que Pablo escribió. Y de esta verdad se sustentan muchas, si no todas, las verdades que Dios le reveló para nosotros, para que nosotros hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Versículos 20 y 21 y termino. Con Cristo he sido ya crucificado. Y ya no vivo, soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Con Cristo he sido crucificado. O sea, cuando Cristo resucitó, yo resucité. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Literalmente hablando, ¿por qué? Porque mi identificación con Cristo depende de estar con Cristo. Y cuando estoy en Cristo, lo que a Cristo le pasa, a mí me pasa. Cristo cumplió la ley, yo la cumplí. Porque no soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿A Cristo lo crucificaron? Él dice, con Cristo he sido crucificado. Cristo resucitó, pues yo fui resucitado. Cristo pasó la prueba, Cristo cumplió la ley, pues entonces yo cumplo la ley. Yo paso la prueba, porque no es en mi confianza ni en mi fuerza, es en el poder de su Santo Espíritu. El Espíritu que Cristo ha enviado para que yo pueda seguir dando respuestas santas a Él. El Espíritu de Dios me da entonces la capacidad, la habilidad para poder yo vivir una vida que da respuestas santas a Dios. Amados, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos tienen eso claro? No por mí, por cada uno de ustedes. Claro que sería bueno que oren por su pastor cada día. Mis amados hermanos, termino con esto. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender esto? Yo estaba muerto en delitos y pecados. Él estaba en la gloria. Él viene a la tierra y ¿qué me da? Vida. Yo creo que es entendible que ahora, Él al darme vida y darme de su vida, Él me levanta. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, mire esto, y ahora veamos cómo la palabra concuerda terriblemente, hermosamente. Y por todos murió, y aquí hay una palabra, esa palabra implica o muestra o revela para qué. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino ¿para quién viven? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estamos juntamente crucificados, pero con Cristo hemos resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no vivo yo, vive Él. Amados hermanos, esta es la gran verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Último versículo, y abusando un poco ya de lo que ustedes de lo que ustedes tienen por paciencia. Vamos a leer el último versículo, una vez más, de Gálatas 2. En el capítulo 2, el versículo último, ¿cuál es? Exactamente. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por lo demás murió Cristo. Yo no desecharé la gracia. Yo predicaré la gracia, porque tengo claro que no es por la ley, es por gracia. Amados, tiene que estar en nuestro corazón esta verdad. Él crucificó todo mi pecado. Fue por gracia que mi pecado fue borrado. Fue por su obra majestuosa y no por la ley. Por eso dice Pablo, no, en ningún momento yo no desecho la gracia. Yo prefiero la gracia. Yo prefiero la vida de Cristo. Yo prefiero la verdad en mi vida. Aunque el mundo me tilde de loco, yo quiero vivir por gracia. ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? ¿Cuántos anhelan vivir por gracia? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Gracias por tu obra majestuosa. Gracias por tu amor, tu misericordia. Cuando me viste caído, cuando me viste derrotado, cuando me viste, Padre Santo, en una condición agonizante, cuando me viste, Señor, condenado por la eternidad, Señor, tú por gracia me levantaste, tú me diste vida, Señor, tú me perdonaste. Amado hermano en Cristo, yo quiero decirle que si usted entiende esta verdad, no necesita ninguna otra motivación para amar a Cristo. Usted no necesita que sus hijos sean los más santos como el único ánimo para seguir adelante. Ciertamente oraremos y clamaremos por ellos, pero su ánimo no puede depender de algo terrenal. Su ánimo en Cristo es ciertamente verdad. En Cristo hay verdad, vida eterna. Él es el camino, la verdad, y en Él hay vida. No necesitas ser motivado por nada ni nadie más. Tu relación con Cristo, basada en la cruz de Cristo, es tu camino, es tu verdad, es tu victoria. Y con Cristo hemos sido resucitados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Padre, yo les pido, hermanos, que terminemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra.